Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta tarde va a hacer la presentación del libro Rafael López Cordero. Él es sacerdote diocesano, pero lo importante es que es amigo mío desde el instituto y hemos vivido y compartido muchas cosas juntos. Así que lo pillé y él me dijo que sí. Y se va a hacer la presentación. Yo no sé muy bien lo que va a hablar, así que sorpresa. Le cedo la palabra cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a la presentación de este libro de un buen amigo. Hoy nos trae la amistad y hoy nos trae también un poco la curiosidad. Porque a mí tan creativo como Miguel, ahora lo presentaremos formalmente, porque pega en estos sitios pues tener esas presentaciones formales. Pero como todos conocemos a Miguel Ángel, nunca sabemos por dónde nos va a salir, porque es la creatividad hecha persona. Y es verdad que ya ha tratado otros libros, ya nos ha presentado, ahí tenéis además los códigos QR donde podéis conseguir libros anteriores. Yo creo que todos los hemos leído también los libros que ha editado antes. Pero tenemos curiosidad porque este libro parece como que es más, como que tiene más peso. Un libro como más maduro. Ahora hablaremos un poco de él. Vamos a empezar presentando a Miguel Ángel, tal como nos lo presenta el libro que vamos a presentar. Nacido en Málaga, malagueño, del año 1974, por lo cual ya hablamos de alguien que tiene taitantos. Los titantos ya los perdió. Y sin embargo nos encontramos en un sitio, hay que agradecerle especialmente al Ayuntamiento de Málaga, en el área de juventud, que nos ceda este espacio, un espacio destinado a los artistas, en todo su espectro, y dedicado a los artistas jóvenes, por lo cual se agradece también, porque los que estamos ya en los titantos, de hecho, los taitantos, perdón. La chica me dijo, pero tú eres joven, y hombre, yo joven de 50 y tantos. Bueno, entonces joven no eres, dice, pero bueno, te lo vamos a hacer. Está bien, muchas gracias. Entonces, que sepáis que estamos en el centro de la juventud creativa de Málaga. Es ingeniero técnico en informática de sistemas, ingeniero informático, y todos sabemos también que además es creador en ese aspecto. O sea, todas las áreas que Miguel Ángel toca, crea. Y crea de manera natural, lo cual dice mucho de la persona. Yo creo que es una de las mayores, además de que es buena persona, que es buena gente, que lo queremos, porque él quiere, y eso nos hace quererlo. Pero también nos damos cuenta que hay una valía especial porque todas las facetas de su vida acaban creando cosas. En un mundo en el que parece que la psicopatía reina, el psicópata no sabe crear, copia. No es capaz de crear. En un mundo en el que parece que la máquina es la que manda y que ChatGPT es Dios en la Tierra, ya nos enteraremos, ¿no?, que ChatGPT pues, realmente es otra máquina que nos lleva a la corriente mucho, por eso nos gusta tanto, pero no más que una máquina, no tiene capacidad creadora, ¿no? Entonces, ese punto creador del ser humano, propio del ser humano, es diferenciador de las personas. No es tanto la cantidad de acciones, sino la novedad en la creación. Y yo creo que eso nos habla también mucho de la persona de Miguel Ángel. Cualquier faceta de su vida podemos ver cómo va acompañada de, en este caso, el ingeniero informático, no solo en su trabajo en el hospital, que siempre está creando cosas nuevas, sino también en su rato libre crea videojuegos, hace... ¿Quién no ha tenido un problema con algo informático? He dicho, Miguel, mira, no sé, esto es como... ¿verdad? Eso es un poco la maldición del informático, que siempre todo el mundo lo busca. Pero el ingeniero informático no es el que arregla los ordenadores. Sin embargo, Miguel siempre está dispuesto tanto a arreglar un ordenador como a crearte un programa súper complicado que... Y eso, pues, habla mucho de él. Porque hoy no venimos a hablar de Miguel Ángel, hoy venimos a hablar de su obra, de su creación. Pero mirando al creador, vemos podemos entender mejor la creación. Y viendo la creación entendemos mejor al creador, ¿no? Pues como conocemos al creador de esta obra, pues es importante que recordemos ciertas cosas porque el libro nos va a hablar de ellas. Son dimensiones de la persona que vamos a ver reflejadas en su obra, en su creación. Es como que dichoso la rama que al tronco sale, ¿no?
ese refrán tan nuestro, el hijo habla de sus padres, para bien o para mal. Muchas veces nos olvidamos de eso, viva o no nuestros padres, lo que hacemos no solo habla bien de nosotros, está hablando también de los nuestros, y lo que hacemos mal también habla mal de los nuestros, ¿no? Miguel, en su dimensión informática, pues también es creador de videojuegos, pero es que también no solo lleva trabajando tiempo en el mundo de la sanidad, sino que en sus ratos libres, vamos a repetir esa palabra de ratos libres, pues se dedica también a la música, con su piano, componiendo, participa también en el Santi Petri Collegium Musicum de Málaga, que es un coro, no sé si estáis algunos aquí del coro, supongo que sí, y en su rato libre además compone, no solo para los videojuegos, sino que compone obras, creaciones, y seguro que todos hemos escuchado creaciones suyas. En su tiempo libre que hace videojuegos, su andadura como escritor comienza relativamente reciente con los cuentos de Gonzalo. Gonzalo, su hijo, pues le dedicó unos cuentos, y Gonzalo y la luna, Gonzalo va al colegio, y ahí empiezan los primeros pinitos de Miguel Ángel como creador, porque la creación no es solamente escribir algo, sino darlo a luz, o sea, ser capaz de que ese algo tenga un sustrato físico que se mantenga. O sea, el libro, parece que hoy día es fácil crear un libro, pero plasmar algo, ponerlo por escrito y ser capaz de editarlo, publicarlo y convertirlo en algo tangible, no es tan fácil. Hay gente que es muy creativa, pero no acaba nunca nada. Miguel es de los que acaban las cosas. Eso también, repito, habla mucho de la persona, ¿no? Donde exploró la magia de la infancia y la importancia de las emociones. Más adelante se adentró en el género de la novela, que es el que nos trae hoy aquí, con Sonríe a la cámara y Convivir entre dos orillas, que abordan distintas temáticas. Pero yo recuerdo cuando Miguel me dijo, oye, me gustaría que me presentaras el libro, yo pensé dos cosas. La primera es en la última presentación que hubo, que fue fantástica, que jugamos, no sé si estuvisteis, nos hicieron jugar, me pareció súper dinámica y vamos, me lo pasé genial. Que cuando va uno a las presentaciones de los libros, pues muchas veces uno diciendo, bueno, hay un factor de vamos a ver lo que nos cuentan aquí, y todos sabemos que hay que aguantar la chapa un tiempo calladito, y eso pues, siempre cuesta trabajo, ¿no? Pero a mí fue súper dinámico, digo, yo no tengo esa capacidad. Y fue como, guau, y todos lo han dejado el pito, ¿eh? Entonces, primero fue un poco de... Y lo siguiente fue recordar cómo de este libro habíamos hablado en muchas ocasiones, porque este libro ya lleva años. Ha nacido recientemente, pero de este libro yo recuerdo conversaciones con Miguel Ángel hablando de episodios como Terranova, de un pescador que conoció, de cosas que habían pasado, preguntándonos cosas sobre Ronda. Yo había vivido un tiempo en la sardinha de Ronda, y hablábamos de ciertos temas, y en todos esos temas estaba fraguándose el libro. No ha sido un libro que venga, digamos, de una sentada, aunque hay que sentarse para acabar un libro, sino que esto viene de tiempo atrás, y yo creo que viene a ser como ese momento en el que algo maduro, que ya se ha probado antes con todos los libros que ha estado haciendo, ve la luz. No lo sé, porque ahora le preguntaremos, pero es como, o yo entiendo de lo que he leído, lo que he visto en el libro, viene a ser como su obra más madura, que viene a ser como el experimento que ha hecho con los demás libros, toman forma en esta. Y no solo toman forma en su composición literaria, en la manera de crear, en la manera de, sino en su composición física, que forma también una parte de la creación. Tú puedes ser muy imaginativo, pero si luego no sabes manejar el barro, el bronce o el pincel, pues lo que te sale ahí no. Tú tendrás una idea muy bonita, pero no sale, ¿no? Y quizá el culmen de esta obra es porque también ha hecho sus pinitos, entre otras cosas, en la edición. Cosas que normalmente los creadores pues siempre tienen su editor, quien le edita, quien le corrige, Y a día de hoy yo creo que Miguel Ángel es un experto en edición. Lo puedo decir, yo creo que no es
un elogio vano. Digamos que me he peleado ya bastante. Digamos que ya le ha dado mucho... Para que nos demos cuenta cómo no es solamente la creación de una obra que habla de un tema que ahora veremos, sino que en sí la obra es la madurez de una serie de experimentos anteriores, serios, y de experiencia y de conocimiento que fraguan en el libro. Entonces, me acuerdo cuando me lo dijo, me acordé de esas dos cosas. La primera, el listón ha quedado altísimo, veremos a ver lo que hago. Siempre uno, pues, el ego le puede, ¿no? Y lo siguiente fue decir, ojo, que este libro es el libro. Seguro que vendrán más, pero este libro es el libro. Y me dio respeto. Ya habíamos hablado de él con anterioridad. Me facilitó algunos bocetos que estaba haciendo, a ver qué le parecía. Me consta que alguno de los que estáis aquí os preguntó. Seguro que habéis hablado de él, de momentos del libro. O sea, esto no es una obra de alguien que se siente una tarde y dice, voy a escribir algo, a ver qué sale. Esto viene de un tiempo atrás y es una creación muy completa a todos los niveles. En su nivel, vamos a llamarlo, artístico-espiritual, que no tiene forma física, y en su nivel más físico, más informático, y más como es que a la hora de leer el libro, si te pones a buscar una errata, lo más normal en cualquier libro, es que no la encuentras. Yo me salió la vena también de profesor, y claro, saca uno el boli rojo, hace clac, clac, y dice, vamos a leerlo. Y empiezas ya a buscar, pues no hay manera. Está redondo, súper bien, repito, en su forma y en su fondo, a todos los niveles. Bueno, vamos a ver la dimensión espacial. Ahí tengo que decir que el mérito no es mío, obviamente el mérito es de una serie de personas a las que quiero mucho, que me han echado una mano, y entre todos hemos corregido el libro varias veces. Porque uno nunca puede corregir un libro porque se le escapan, y más si lo has escrito tú. Como tú escribas algo, no ves las erratas, se te escapan. ¿Qué artista deja que le toquen la obra? Pensadlo. Cuando uno hace algo con mucha ilusión y dice, ya sea la cocina, ya sea cualquier cosa, el ego te puede. Y cuando te dicen, yo creo que aquí, y tú con la gafa, ¿dónde vas tú? Lo que vengo un poco a presentar antes de hablar del libro es que tomar conciencia un poco de lo que he captado del libro, que es la profundidad no solo de lo que nos cuenta el libro, sino la historia del libro. Y eso habla, repito, del autor. Todavía no estoy hablando de la obra, estoy hablando del autor. Y es que lo conocemos, porque estamos aquí porque lo conocemos y lo queremos, ¿no? Entonces es algo muy bien hecho. Y algo que está... La creación es como el buen padre que deja al hijo volar por amor al hijo. Fijaros, que le deja al hijo equivocarse o deja al hijo... Eso hay que tener mucho amor para hacer eso, ¿eh? Muchas veces uno tiende a acaparar, a controlar, pues me parece que es una obra pues bastante completa a todos los niveles. Por eso, si os parece, lo que vamos a hacer es hacer una especie de... el libro habla de historia, el título, como sabéis, es Historia de un vendedor de zapatos, pues vamos a darle un análisis como histórico. También voy a sacar ahí un poquillo el profesor que habla un poquito de historia y vamos a ver un poco en el aspecto tanto geográfico como histórico, que en el fondo es analizar la realidad de una forma un poco más científica, que es ver el mundo desde la dimensión del espacio y del tiempo. Las 4 dimensiones, que son las 3 del espacio y las del tiempo, que son en las que podemos dividir de una manera seria, o podemos entender de una manera seria Entonces, primero iríamos un poco al espacio físico del libro, o sea, a entender el libro o a verlo físicamente. Y aquí lo tenéis. Este es el libro, que por cierto tenéis al fondo, al terminar. Los que no lo tengáis todavía, pues os invito a que adquiráis uno, porque además merece la pena. Y es fácil de leer, que a veces pasa que uno tiene dificultades, porque hay quien no tiene costumbre de lectura. Pero es fácil de leer porque en los 33 capítulos
son bastante proporcionados, avanza, no es una historia, no es como el equipo A que siempre hacían lo mismo, ¿verdad? Te cambiaban un poquito la escena, pero era lo mismo. No, cada capítulo es completamente distinto y permite además una rápida lectura cada capítulo, por lo cual, el que no tenga costumbre lectora, en un ratito que eche cada X tiempo, pues va a ir leyendo de capítulo a capítulo, no le pierdes el hilo a la historia porque es fácil de seguir y a la vez la misma composición del libro hace que sea cómodo para leer, ya sea lector habitual o ya sea lector esporádico. No es tampoco un libro que pretenda tener pretensiones, que te utilice palabras que a lo mejor no seas capaz o entre en dimensiones de la persona que se nos escape. Es un libro muy, muy cercano y muy bien elaborado. Por lo tanto, se puede leer. No es un libro que, digamos, pues mira, para leerte esto tienes que tener un conocimiento en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto. No. Es perfectamente entendible por cualquier persona, cualquier edad y en cualquier situación. Cuanto más madura sea la persona, más va a captar la profundidad del relato, evidentemente. Y la profundidad de la historia en sí, porque es una historia. Pero cualquier persona la puede leer. Yo diría que es para todas las edades. Tiene alguna escena fuertecilla, ¿verdad? Pero nada fuera de lo muy asequible para todos, ¿no? Entonces, físicamente, ¿qué podríamos decir del libro? Muy bien editado, muy bien maquetado. Los dibujos ayudan, son dibujos además creados por él, con ayuda de... Ahora hablaremos un poquito de la ayuda, ¿no?, de técnica, pero creados por él, que van amenizando el libro y lo van haciendo fácil de leer, lo cual es de agradecer. Hay libros que solo están, digamos, hechos para unas pocas personas, porque no todo el mundo tiene capacidad de llegar. Pero es una historia, y como todas las historias, está llena de recovecos, está llena de descripciones, está llena de sensaciones y de experiencias humanas que todos tenemos. Por lo tanto, tanto la descripción de un gatito que se cuela en un tren, que es simpaticísima, o la descripción de una persona que lucha internamente por controlar el deseo de venganza, está perfectamente accesible y entendible en cualquier edad. Luego, el formato es accesible y lo que nos cuenta es muy entendible. Por lo tanto, diríamos que es fácil de leer, es de agradecer. Siempre el papel, a quien le gusta lo digital, ¿no? Yo siempre me ha gustado más el papel. Yo soy más de toquetear, me gusta. Y es como que eso de doblar la página, ponerle una señalita, subrayarse alguna frase me ha gustado. Siempre el papel creo que tiene más que ver con la literatura. Y aunque vivimos una sociedad que cada vez parece que lee menos, es verdad que vivimos una sociedad que cada vez es más visual. O sea, estamos ya acostumbrados todos a lo visual. Y el libro es muy visual también, porque describe visualmente. Lo hablaba el otro día con Miguel Ángel, digo, el libro es muy visual. Aunque sus descripciones de la comida también están muy bien hechas y dan ganas de comer. Digo, ¿cómo se nota que te gusta comer? Las descripciones están muy logradas. El formato del libro es, repito, yo creo que es para todo. Vamos un poco a la historia. Vemos la dimensión física del libro y ahora vamos a ver la historia. Básicamente la historia, no voy a contaros, no voy a hacer como dicen ahora spoiler, ¿no? No voy a reventaros la película, pero es una historia que nos cuenta algo sencillo, como la historia de un vendedor de zapatos, ambientado a comienzos del siglo XX, en una situación histórica real, con alusiones a hechos históricos reales, que además son comprobables porque las fechas que se dan están muy bien conseguidas. Porque hoy día con los calendarios perpetuos podemos saber si en el año 30 el 2 de mayo cayó en lunes o en viernes. Eso, cualquiera con su móvil hace así, mira, ¿no? Y detalles como eso pues hacen creíble la historia, porque están bien ambientados en un momento histórico. Y aunque no podíamos llamarlo un libro de historia,
pero es un libro que su historia acontece en la historia. Y es perfectamente, no solo creíble, sino comprobable de todas las cosas que va contando y todos los lugares por los que va transitando, cómo va explicando detalles propios de la época, propios del momento histórico en el que se encuentra. Y es un libro además que te hace viajar. En una época en la que los viajes no eran comunes, en el primero del siglo XX, el que podía viajar era o bien porque era familia potente, tenían dinero y se dedicaban a viajar, o porque el hambre o la necesidad, ya fuera de protección o ya fuera de necesidad de trabajo, por hambre generalmente, los hacía viajar. En época de grandes migraciones en las que nuevos mundos se convertían en la expectativa de mucha gente para sobrevivir, ya sea por huir de situaciones bélicas o ya sea por poder comer. Incluso en algún caso que nos cuenta el libro, de escapar incluso de la justicia. Y siguiendo a estos personajes del libro, que tienen sus personajes principales, el libro nos hace viajar, nos hace recorrer el mundo, empezando por Ronda, llegando a Cádiz, Sevilla, y llegando incluso al norte de América, por la zona de Terranova, acabaremos bajando a Estados Unidos por varios sitios, describiéndonos ciudades de la época, ambientándonos la diferencia entre, evidentemente, la zona de Terranova con todo lo que es Estados Unidos en esa época. O sea, bajaremos por la costa este de Estados Unidos hasta llegar a México y vamos a hacer bastantes viajes, lo cual pues es de agradecer, porque viaja uno estando sentado en el sofá, que eso siempre pues es muy de agradecer. Un viajito muy descriptivo, y además va a ser viajes que no son viajes forzados, porque a veces podríamos pensar que tanto viaje fuerza la historia. Es como, bueno, pues nos quieren contar un viaje. No nos cuentan un viaje, nos cuentan la vida, cómo viven y sobreviven personajes normales como nosotros. No son grandes potentados, no son grandes, unos viajan por necesidad, otros por situación, pero... Y eso nos va a hacer viajar. Por lo tanto, si os gustan los viajes, yo recomiendo que os lo leáis con alegría. Y en ese viaje, en esos viajes, porque hay varios, vamos a ver cómo las vidas de las personas se unen y se separan. Vamos a conocer a personajes. El personaje principal, el vendedor de zapatos, se llama Luis. Hay otro segundo personaje que podríamos decir que es su némesis, pero no es exactamente su némesis, que se llama Pedro. Y conoceremos cómo se unen y se separan las vidas de estos dos amigos, que llegarán a ser enemigos y que no sabemos cómo termina, porque eso hay que leerse. El caso es que, siguiendo la vida de estas personas, vamos a conocer a muchos más personajes. De forma que, siguiendo la historia de un vendedor de zapatos, vamos a conocer, no solo vamos a viajar, sino que vamos a conocer relaciones humanas a muchos niveles. Relaciones humanas en muchas dimensiones y cosas que nos suenan porque son experiencias personales que tenemos, positivas y negativas, de nuestro trato con personas y de nuestras experiencias de convivir con otros. Somos seres sociales, el ser humano necesita hablar con los demás, necesita vivir con los demás, y los demás nos influyen y forman parte de lo que somos y nos cambian, para bien y para mal. Y en esas relaciones personales, más las vicisitudes de la vida y las mezclas de lo que ocurre en la vida de uno y de otro, es lo que al final hila la vida personal de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir que vivimos etéreamente, vivimos en un espacio y en un tiempo, y eso condiciona. Empieza el libro presentando a Miguel como malagueño, pues eso te condiciona. Si te habrás dicho, cuenta un chiste, no, eres de Málaga, cuenta un chiste. Pero eso te condiciona para bien y para mal. En tu historia, tus relaciones personales, la gente que conoces,
hayan sido buenas o malas experiencias, te cambian. Y te cambian para bien, te cambian para mal. Luego, lo que somos como seres humanos, no somos seres individuales, sino que somos nosotros, nuestras circunstancias y todas las personas con las que hemos convivido y con las que hemos tenido experiencias. Repito, muchas de ellas inolvidables, positivamente hablando, y muchas de ellas incluso traumatizantes, porque eso también nos configura. Los pequeños o grandes traumas de nuestra vida también configuran eso que somos. Y muchas veces son traumas, vamos a decirlo así, o experiencias negativas que nos las hemos ganado. Es decir, es que, mira que te lo dije, ¿verdad? Que me tenemos aquí al lado y dice, mira que te lo dije. Y otras que es que nos las hemos comido con patata, pues porque pues no sabemos muy bien por qué. Porque no las hemos encontrado. Son situaciones sobrevenidas que configuran nuestra historia. Por eso, la historia de vendedor de zapatos, nosotros no somos Luis, pero la historia de Luis nos va a resultar muy cercana. ¿Por qué? Porque eso lo hemos vivido nosotros. Porque esas dificultades, porque esas experiencias, porque esas relaciones familiares, de amor, de odio, laborales, de que te engañen, de encontrarte en situaciones en que estás completamente en un ambiente que no conoces. Todas esas experiencias que también describe el libro, las hemos vivido nosotros. Por lo tanto, en el fondo, al final, siguiendo el libro, todos nos vamos a sentir un poco vendedores de zapatos. Porque cada uno tiene sus zapatos y su vida. Y es como, yo no he estado nunca en Terranova, pero yo siento eso que le ha pasado en el barco, yo lo he vivido en una ocasión. Yo no he estado nunca no sé, en México, pero eso que pasa en México, yo... Entonces, la historia de este sencillo vendedor de zapatos se convierte en una novela, en una... no diría un culebrón, pero casi te tiene... Yo lo decía, cuando estaba terminando el libro, digo, Miguel, que no, será, no, Miguel, no. Estaba... Luego se lo dije, pero le iba leyendo, era, no, Miguel, no, por Dios, no, Miguel, no. Ya lo leeré, ya lo leeré. Entonces, te engancha, te hace vivir la historia de una manera sencilla, pero muy elaborada, muy perfeccionista, pues como el autor, al detalle. Entonces, el alma del libro habla del alma humana, de las experiencias personales y cómo las vicisitudes de la vida te van cambiando. Y cómo los grandes cambios de la vida vienen con experiencias fuertes como el amor, como el ser padre, como experiencias fuertes como vivir la muerte de alguien, como vivir experiencias de cosas que no tienen justicia o no tienen razón de ser. Son experiencias muy profundas. Y además yo creo que son experiencias personales que están plasmadas en el libro, de una manera muy, yo creo que no diría muy creíble, diría muy realista, pero muy sencilla. Parece que no pasa nada, pero el que ha vivido eso dice, a mí me ha pasado esto. Por eso, describir el libro, pues deciros que es fácil de leer, deciros que el libro merece la pena, deciros que os vais a sentir protagonistas en el libro y os vais a sentir reflejados en muchas cosas y que os lo vais a ventilar en poco tiempo, porque realmente es de lo que engancha. Coge el capítulo y dice, tengo que hacer algo, pero ya lo cogeré después, ¿no? Es muy recomendado. A ver, repito, aquí nos trae la amistad con Miguel Ángel, ¿no? Pero es de verdad que el libro merece la pena. Yo, en una situación en la que parece que Netflix ya no sabe qué inventarse para sorprendernos, y tú estás viendo ya las series que enganchan, y todas las series que enganchan no tienen nada que ver con la realidad. Son realidades inventadas que enganchan porque son muy raras. Entonces yo digo, qué raro esto. Pero que algo cotidiano, humano, normal, sencillo, que todos sabemos que es lo que pasa, es real. O sea, yo creo que lo más apasionante que hay de la vida es lo real. Pues más real que este libro no vais a encontrar. No vais a encontrar extraterrestres, no vais a encontrar grandes misterios, aunque sí va a haber
situaciones de cosas científicamente no explicadas, de culturas distintas que conciben el alma y las relaciones humanas y el tiempo y las estaciones de una forma completamente distinta. Vamos a conocer distintas formas de hacer, distintas formas de hablar, pero todo muy auténtico, muy real. No hay necesidad de recurrir a una ficción desaforada para captar la atención cuando lo que tú estás leyendo dices, es que esto es así, es que esto es verdad, es que esto es posible, es que esto... Por eso yo animaría a leerlo, los que no lo hayáis leído, y también a regalarlo, a aprovechar, que siempre mola tener libros. Además, al final creo que Miguel va a dedicarse a autografiar, a dedicar los libros, pues siempre es una primera edición de un libro que nunca sabemos dónde puede llegar. Ya que estamos hablando de arte, pues tener la primera edición de un libro de alguien a quien queremos, que nos conoce y que nos va a hacer una dedicatoria con cariño, pues puede ser también un buen regalo para alguien que le guste leer o simplemente quiera leer una historia real, una historia que yo creo que es cercana y que es bastante fácil de leer. Y bueno, esta sería mi presentación del libro. Si queréis ahora podemos hacer una pequeña... Tengo un par de preguntillas preparadas por si no sale, pero podemos establecer una especie de diálogo, para que no sea un monólogo, en el cual hagamos preguntas al autor, ¿vale? Y le hagamos preguntas al autor pues sobre su niño, sobre su creación, sobre su... Gonzalo, ¿no? Sobre su obra. Si queréis, rompo el hielo con una pregunta, y sería porque el libro viene dedicada a su tío Luis. Yo quería saber quién es o quién fue su tío Luis y por qué, porque a la familia pues siempre es lo más cercano, evidentemente, pero ¿quién es tu tío Luis y qué tiene que ver tu tío Luis con la historia de un vendedor de zapatos? Bueno, pues mi tío Luis realmente es tío abuelo, ya falleció hace tiempo, y es una persona espectacular. Para echarle una parte, como se suele decir. Y bueno, pues él nació en Ronda y fue vendedor de zapatos. Vendedor de zapatos de los que iban de un sitio a otro con un baúl, como el baúl de la Piqué, lleno de zapatos, vendiendo los zapatos por los pueblos. Pero bueno, el libro no va de su vida, el libro es otra cosa. Luis fue la inspiración para empezar este libro. Yo dije, necesito un personaje que me dé la base para escribir una historia, y me acordé de mi tío abuelo y dije, pues ya está, pues un vendedor de zapatos. ¿Y dónde empezará? Pues en Ronda, que fue donde y a raíz de su historia, del comienzo de su historia, pues empecé a elaborar esta otra historia. Así que ese es mi tío Luis. Abrimos yo tengo preguntas para estar aquí 2 días, pero la idea es crear un poquito de diálogo. Si queréis, entiendo que pues, puede ser preguntas sobre algo que queráis saber, sobre el libro y demás. Simplemente levantáis la mano, se hace la pregunta, la contesta Miguel, y si no, yo tengo preguntas para seguir preguntando, ¿vale? Digo, para que penséis también si tenéis interés por participar. Y una manera también de evitar el monólogo continuo, que llega un momento ya que se hace muy pesado. Y está ya uno ya a decir, bueno, ¿tenéis alguna...? Venga. Miguel, yo quiero saber, cuando tú te pones a escribir, hola, me voy a poner a escribir, o tú estás haciendo tus cosas de informático, lo que sea, y de repente te viene una idea, o eso, ¿cómo va? ¿Cómo es el proceso creativo? No de este libro, un poco en general. Bueno, mi proceso creativo es bastante simple. Cuando digo voy a escribir un libro, primero tengo que buscar una idea. Eso son días, ¿no? Días y días, hasta que dices voy a escribir sobre esto. Y una vez que tengo esa idea, ya me convence a mí mismo, porque digo, joder, tampoco voy a tirar el tiempo en escribir chorradas, ¿no? Primero una cosa que me llene, una cosa que me llame la atención y que, bueno, que al final voy a dedicarle tiempo, no quiero tampoco tirar tiempo. Cuando ya tengo esa idea más o menos clara de lo que quiero escribir, y digo una idea, porque el libro no lo tengo claro nunca. Mi amiga Beatriz me preguntó en una presentación si yo era escritor de mapa o de brújula.
Y yo dije, pues yo más bien de brújula, porque realmente la historia va surgiendo un poco en base a lo que va ocurriendo en la trama del libro. Obviamente yo planteo 4 o 5 puntos importantes en la historia, pues tienes que tener claro cómo acabará el libro y a partir de ahí empiezas a crear la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Pues dedicarle, una vez que me decido ya ponerme a escribir, pues le dedico tiempo. ¿Cuándo? Pues cuando me apetece. Cuando me apetece y puedo, obviamente, sobre todo los fines de semana, pero también por las tardes. Cuando estoy escribiendo, pues no estoy programando, porque yo me focalizo en una cosa, y entonces intento avanzar lo máximo. Hay momentos que te saturas, y dices, uff, es que estoy aborrezco, ¿no? Necesito desconectar, y a lo mejor me tiro una semana o 2 sin tocar el libro. Luego otra vez te vuelven las ganas y entonces empiezas a retomar el hilo, seguir construyendo la historia y tal. Pero bueno, no es algo que puedas hacer de continuo porque te acaba cansando, ¿no? Necesitas dejarlo un poco de lado para que te vuelvan las ganas y para que te vuelvan las ideas también, ¿no? Porque sobre todo es eso, ¿no? Empiezas a construir una historia, vas creando unos personajes, vas creando una trama. Y en momentos que te bloqueas y dices, no se me ocurre nada. Bueno, pues ya está, pues déjalo, no se me ocurre. Cuando pasen unos días y a lo mejor estás viendo la tele, una película, y te viene un flash. Y entonces dices tú, ay, pues esto es lo siguiente que voy a desarrollar. O estás hablando en la calle con alguien, o estás en el trabajo sin ganas de trabajar, y entonces te pones a pensar en el libro, y dices, ay, no, se me ha ocurrido esto. Genial, pues ya sé, esto es lo siguiente que voy a meter, ¿no? Y así es más o menos mi proceso creativo. Pasa un poco las dos cosas. Un poco las dos cosas. Sí. Y hablando de eso, Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro? Pues este libro, año y pico. Luego ha estado otro año casi, o año y pico, con revisiones, correcciones y todo eso. Porque es lo que decía, escribir el libro, bueno, año y pico más, digamos que año y medio. Pero una vez lo tienes escrito, yo soy consciente de que el libro tiene muchos fallos. Un profesor mío me dijo, Miguel, tú tienes que hacer mínimo 3 correcciones de un libro. Y yo creo que este lleva 5. Pero 5 por personas distintas. Hay dos personas que se han implicado bastante, Emilio Morán y Beatriz Cerón, 2 amigos míos, y luego, pues, mi ahijado lo ha leído, mi madre lo ha leído, mi amigo Rafa lo ha leído. Entonces, de esas lecturas, mi amiga Maribel, que también está por aquí, lo ha leído, y todos me han dado algún consejo, o me han dicho, ay, mira, he detectado esto, he encontrado este errata. ¿Por qué? Porque eso es inevitable, y por más, lo tengo más que comprobado, por más que yo intente leer despacito, lo has escrito tú, tu mente lleva el guión de lo que está en el papel y estás viendo una errata y no la ves y te la saltas. Entonces lo tienen que ver otras personas. Una vez que ya pues, llegamos a un consenso, se han hecho X correcciones y se ha tardado por el año y pico en decidir el libro, ya podemos decir que está para sacarlo. Entonces ya empieza el otro proceso, que es el de vamos a hacer todos los trámites, que eso lo he aprendido gracias a Emilio Morán, que fue el editor de mi primer libro, y bueno, pues mantuvimos amistad y él me explicó todas las triquiñuelas que había que hacer para publicar un libro, desde el registro de autores, el ISBN, el depósito legal, todo ese tipo de trámites que si quieres de verdad sacar un libro en condiciones, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y maquetarlo, es la otra parte. Claro, escribir un texto es complicado, pero si eres capaz de, además, porque tengo ciertos conocimientos técnicos, yo me puedo enfrentar a herramientas y encima lo maqueto como a mí me gusta, porque hay muchas editoriales que tú como escritor le das el libro y ellos hacen luego lo que quieren, ¿no? Pero si yo además soy capaz de darle la forma, el aspecto, como yo quiero, los gráficos que yo quiero, entonces todavía lo disfruto más. Es un periodo mucho más corto, ¿eh? Maquetar un libro me puede llevar un par de meses, un par de meses. Pero otra parte del disfrute, se disfruta obviamente escribirlo, porque mientras lo estás escribiendo estás inmerso en esa tarea
que implica investigar, leer cosas, enterarte de cosas. Yo soy un ignorante, me doy cuenta, con cada libro me doy cuenta de lo ignorante que soy, porque empiezas a buscar información, ¡ay, esto no lo sabía! Oye, qué curioso, voy a buscar esto, ¿eh? Que al final te vas enterando de muchas cosas y con todas esas cosas creas la historia y la plasmas. Pues ese disfrute es el principal. Y encima, luego tengo el segundo disfrute, que es lo maqueto como a mí me da la gana, y es otro disfrute más. Y luego ya, pues verlo a la venta a través de Amazon o de otras librerías, pues eso ya, pues genial. Pero bueno, hemos hecho la cadena completa. Currazo. Una preguntilla. Hago yo una, mientras que vosotros vais pensando en una. Como técnico, o sea, como ingeniero informático y como conocedor de, por ejemplo, hemos hablado de ChatGPT, pero lo que es la inteligencia artificial, hoy día se está dando que la gente acude a la inteligencia artificial para que sea ella la que cree. Y la herramienta de la inteligencia artificial muchas veces se utiliza para crear. Yo tengo que confesar aquí que por deformación profesional en la universidad tenemos una herramienta para detectar el uso de la IA en los trabajos, igual que los plagios, ¿no? Y lo cogí y digo, vamos a meterlo, a ver qué pasa, a ver qué nos cuenta. Y claro, evidentemente no había uso de IA, no tenía uso de IA reconocido, suele venir por un tanto por ciento, un 0,4, una cosa así, que nada. Pero es verdad que en muchas ocasiones se utiliza la informática como para completar ciertas cosas. ¿Cómo has usado tú esas herramientas, tanto las gráficas como el uso, por ejemplo, de información a través de inteligencia artificial? En tu obra me consta que las has usado y me consta también que la obra es tuya, que no te la ha hecho una máquina. Primero porque tiene alma. La máquina jamás va a imitar el alma, pero no la va a tener. Pero luego, ¿cómo te has apoyado en los medios técnicos actuales y de qué manera se ha convertido en una herramienta útil o no para este libro? Vale, pues hay una gran diferencia con respecto a hace 5 o 6 años, que la inteligencia artificial no se utilizaba. ChatGPT lleva 3 años. O sea, lo que la mayoría de los mortales entendemos por inteligencia artificial, que realmente es mucho más, pero bueno, lo que nosotros como usuarios entendemos por inteligencia artificial lleva 3 años en el mundo, no lleva mucho más. Cuando yo, en mis libros anteriores, no tenía estas herramientas, entonces, ¿para qué utilizaba, cómo utilizaba yo la tecnología? Buscando información. ¿Cómo? Pues a través de internet, con los buscadores, con el Google Maps, con todo eso. ¿Y eso que me ayudaba? Pues a buscar localizaciones, a buscar historia, documentarme de cosas. Claro, yo no he viajado mucho en mi vida, he ido a algunos cuantos sitios, pero poco más. Mi amiga Beatriz, en un libro que ella presentó, me decía, pero Miguel, ¿tú realmente has estado en estos sitios? ¿Los conoces? Y digo, no, pero he tirado mucho de Google Maps, he tirado mucho de webs de agencias de viaje, de webs de los ayuntamientos de los sitios, de forma que históricamente pues te cuentan cómo era esto, cómo era lo otro y tal. Entonces, al final es buscar información. Antes te ibas a una biblioteca y buscabas. Claro, por eso a lo mejor antes escribir un libro pues tardaban los escritores años y años. Ahora podemos ir más rápido porque tenemos acceso a más información. Entonces, una vez que tenemos acceso a esa información y nos documentamos, pues el proceso siguiente es escribir lo que tú ya te has documentado y darle la forma como tú quieres. ¿De qué manera la inteligencia artificial participa ahora? La inteligencia artificial se está convirtiendo en lo que hace unos años eran los buscadores. Antes usabas Google, Yahoo, lo que sea, ahora usas herramientas de IA. ¿Para qué? Para localizar información. Y además es que te la da más filtrada, te la da más focalizada, más concreta, con lo cual tardas menos tiempo en enterarte de aquellas cosas que tú quieres. Pues, eventos históricos, personajes, tal. Y al final no se trata de que cojo lo que el ChatGPT o otra inteligencia artificial te da y lo pego en el libro. No, perdona. Es el proceso de documentación. Todo eso se convierte en una biblioteca de documentación. Esa documentación luego pues, uno se la tiene que leer, tiene que sacar sus conclusiones y a partir de ahí te pones a escribir.
pero sí que te ayuda a enterarte de cosas que tú no sabías. Por ejemplo, cuando escribí toda la parte de Terra Nova, las tribus indígenas y todo eso, pues yo no conocía eso, tenía varias opciones, o ponerme a buscar por internet, o irme a una biblioteca, pues al final hace eso, ya por internet. Así que le buscas eso, sí, obviamente no te puedes quedar con la primera cosa que leas, te tienes que documentar bien, hay que buscar muchas fuentes, compararlas, ver que todo eso tiene sentido y no creerte lo primero que leas en un sitio web, porque entonces no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, si me preguntáis qué aporta la inteligencia artificial, una vía más rápida de obtener información. Básicamente eso. Lo mismo que hacíamos hace 5 años y tardábamos a lo mejor una semana para documentarte de algo, pues hoy en día con las herramientas de IA, en vez de una semana, pues tarda 2 días. Porque te quita mucha búsqueda que luego tienes que desechar. ¿Vale? Y luego, otra parte que sí es interesante, yo en libros anteriores he usado ilustraciones que me ha hecho un buen amigo, pero claro, uno tiene que ser consciente también de las cosas. Yo no puedo estar pidiéndole favores a un amigo constantemente para que me haga ilustraciones, porque ilustraciones llevan mucho tiempo y yo no tengo dinero para pagarle a mi amigo lo que realmente vale eso. Entonces hasta ahora, pues algunos amigos me echaron una mano, ilustramos los primeros libros, pero gracias a la IA, pues en estos últimos libros, tanto la tecnología como este, he podido usar herramientas de generación de imagen que me han ayudado a ilustrar el libro. Me da más libertad, no tengo que molestar a nadie, aunque también tengo que decir que todo el mundo todo usuario, ¿no? A nivel normal, como somos todos, que escuchamos hablar de, no, porque la gente hace imágenes con IA, sí, hace imágenes con IA, pero vamos, para ilustrar un libro no echas 10 minutos, te da 10 imágenes y las pegas, no, yo me he tirado horas y horas y horas, más de 30 y 40 horas, para poder generar unas imágenes que se adapten a lo que yo quiera, que tengan una consistencia lineal de la historia, que los personajes se parezcan, o sea, que todo eso está muy bien. La inteligencia artificial te ayuda mucho, pero que tampoco es la panacea y que lleva su tiempo. Eso también es algo que hay que decir. ¿Tienes una preguntilla más? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención del libro, porque me gusta, ¿no? Nos habla de descripciones de los primeros coches, los primeros automóviles del siglo XX, y me parecían bastante curioso, porque es que parecía que estabas en el coche, estás tocando la tapicería del vehículo. En el caso, por ejemplo, cuando describes, ¿has visitado o has visto o has... Por ejemplo, de los coches, porque quizás es lo que me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cuando describes el tren, o las tablas del tren, o sea, sobre las que se sentaba la gente, yo eso lo he escuchado, estuve un tiempo viviendo en Corte de la Frontera, y aquello es una zona de paso del tren que va desde Algeciras a Granada. Y le recuerdo a la gente mayor que me contaba sus andanzas, yendo tanto a Algeciras como a Granada, ya sea para el tema de extraperlo, para lo que fuera, y me contaba cuando el tren pasaba por los túneles y todo el mundo acababa tiznado de negro, porque claro, eran trenes de... Y las descripciones, tanto de los vehículos como de los trenes, como es muy realista. Digamos que no creo yo que haya una página que te diga el asiento de cuero del coche era... Como ese nivel de detalle, ¿de dónde lo consigues? Pues yo, en el caso de los trenes, de mi madre y de mi tía, porque vivieron la época en la que aquí en Málaga estaba la Cochinita, que era el tren que recorría toda la costa. Íbamos a la playa, y veníamos casi de aquí, de la merienda de la tienda. Eran las máquinas de tren a vapor y era la experiencia real, los asientos de madera, la vía, en fin. Ellos me lo han contado muchas veces cuando yo era pequeño, contándome su historia, y eso se me queda. ¿Y luego qué hacen? ¿Qué hago? Pues obviamente me voy a internet y busco imágenes de trenes antiguos, veo muchas, cómo es el interior, cómo es el exterior, y con todo eso, pues ya empiezo a ver de qué manera describo esto para que la persona que lea el libro sea capaz de imaginarse cómo era el tren a partir de la descripción que yo hago. Entonces, yo como siempre me considero un poco tonto, digo, lo tengo que escribir muy clarito, para que cuando yo lo lea me entere. Si yo me entero, se enteran los demás. Y eso es lo que yo hago.
Otra de las cosas que en las descripciones o incluso en la misma historia irrumpen en ciertos momentos animales. Hice alusión al gato del tren, pero tanto caballos como burros, hay como una especie de cariño, pues se nota que hay una descripción de cariño hacia los animales que al menos que he visto reflejada en el libro. Tiene alguna razón de ser, porque no es solo un episodio puntual, sino que a lo largo de toda la historia, de pronto, pues aparecen personajes no humanos, vamos a decirlo así, que tienen también su pequeño momento de protagonismo en la narración. Pero, bueno, no es casualidad. No es que yo sea un gran amante de los animales, yo no tengo animales, nunca he tenido, pero siempre lo he respetado mucho y he considerado que los animales son vitales en nuestra vida. Entonces, más en una época donde la gente trabajaba en el campo, necesitaba ayudarse de caballos, de burros, para muchas cosas de estas. Luego, ¿de qué forma le das un poco de, cómo te diría yo? En la escena que tú has comentado antes, un gatito. ¿Qué forma haces tú que una escena sea tierna y entrañable? Pues piensas en un gatito. Entonces meto ahí, metí la historia del gatito. Y bueno, no sé, más animales que aparecen en la historia siempre un poco porque es que la vida en aquella época estaba rodeada de animales. Y si no lo contamos así, no estamos diciendo la verdad. Entonces, no es algo que yo haya buscado, pero en el fondo sí lo he buscado porque lo hace más creíble, lo hace más ideal a como eran aquellos años, ¿no? Yo tengo una pregunta. Me he leído los otros dos libros, tengo muchas ganas de leerme este. Los otros dos libros las historias están muy relacionadas con historias o bien que te han contado de tu familia. En este dices que empiezas con tu tío Luis, pero que luego no tiene nada que ver. Entonces, ¿son historias también cercanas que te han contado o aquí no, este libro has creado...? Bueno, puede que haya algunas cosillas dentro del libro, puede que sean experiencias personales, pero no. Más allá de que este chico se hace vendedor de zapatos que vive en Ronda, que era lo que fue mi tío, es totalmente inventado. Aquí no puedo decir esto es fiel, es la realidad. No, vais a encontrar, eso sí, muchos hechos, porque yo además no puedo llamar a esto una novela histórica, porque no soy historiador, no llegaría nunca a la escuela de un historiador. Pero sí intento buscar acontecimientos históricos que ocurriesen en los momentos en que transcurre la historia para darle más veracidad. Entonces intento que la historia vaya acompasada con esos hechos, porque es que al final esas cosas ocurrieron, y si tú haces que tus personajes se introduzcan dentro de esos hechos, pues estás consiguiendo que sean realistas. El libro está, no se puede llamar una novela histórica porque no se centra el relato, la historia no es la protagonista. O sea, la historia me refiero como el acontecimiento histórico, pero sí es verdad que está muy bien ambientado. O sea, de hecho hay episodios fundamentales de hechos históricos en España. Un atentado, por ejemplo, un atentado que ocurre, los protagonistas están en medio y es un atentado real. Su fecha corresponde con su descripción de lo que ocurrió, con todo lo que... O sea, pero básicamente la historia radica en Luis y Pedro. Ya veremos. Claro, no quiero tampoco, pero hay que dejarlo ahí, pero daréis cuenta que es muy realista, muy realista. Entonces, no podíamos decir que es novela histórica porque la historia no es el centro, pero el contexto histórico es exquisito, muy bueno. Había al fondo... Sí, yo tenía dos preguntas. La primera es si ningún animal ha sido dañado en la escritura del libro. Entiendo que no. Hay un burrito que sale un poco más parado. Pero bueno. Muy bien, pues. La madre, como le Dice la última ya. Y ya cierras. Yo he intentado escribir varias veces también y siempre me he concentrado mucho escuchando música. ¿A ti también te ha pasado con este libro o con algún otro? No, yo es que soy creo de la antigua escuela. Yo para concentrarme tengo que estar en silencio, encerrado en mí. Yo si me pongo música o lo que sea me desconcentro. Entonces a la hora de escribir realmente yo cierro la puerta de mi cuarto
y en el ordenador. Si puedo bajar la persiana abajo para no ver la calle tampoco, que no me desconcentre mucho, y me encierro. ¿Hay otro próximo libro? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, voy a dar una primicia. Hay un libro terminado que lo queremos publicar antes de final de año. ¿Segunda parte del libro? ¿Segunda parte de este? No, Sí, este sí. libro ya termina. Este ya está terminado. Ya, historia nueva. Bueno, eso de momento, si no hay peticiones, ¿no? Claro. No hagáis spoiler, ¿eh? Eso digo yo. Bueno, pues si os parece, cerramos ya esta presentación. Dar las gracias en primer lugar a Miguel Ángel. Yo personalmente, pues por el privilegio de poder presentar este libro, y dar las gracias a todos los que venís. Le damos las gracias por su obra. Deciros que ahora al terminar, pues estar aquí firmando, dedicando los libros que tenéis al fondo. Y bueno, pues yo creo que podemos terminar con algo muy nuestro, que es darle a mí un fuerte aplauso.